Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Le habla el hermano Eduardo Sanabria, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia MI de Aceitunas. Le damos la bienvenida en esta noche para el estudio bíblico bajo el tema Las 7 trompetas del juicio divino. Este estudio va a ser llevado a cabo por nuestro hermano Noel González. Hemos estado durante este semestre o trimestre llevando a cabo una serie de estudios acerca del Apocalipsis, y esta es la tercera lección. Son interesantes, es una secuencia de la anterior y esperamos que disfruten la misma en esta noche. Queremos indicarle a forma de orientación que el próximo lunes también estaremos de manera virtual. Esto como consecuencia, ¿verdad?, del cierre de la facilidad de la iglesia por cuestiones preventivas a cuestiones de la pandemia, pero como podemos utilizar, ¿verdad?, este medio que ha sido de gran bendición para poder continuar con estos estudios y que no se pierda, ¿verdad?, ese hilo, ese enlace que había de esta serie de estudios. Además, queremos informarle que estaremos también transmitiendo el miércoles y el viernes los diferentes servicios y programas que tenemos preparados para la iglesia y para la comunidad. Así que manténgase siempre conectado, miércoles y viernes a las 7 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estos son los anuncios y queremos comenzar con una oración, y luego estará con nosotros ofreciendo el estudio nuestro hermano Noel González bajo el tema Las 7 trompetas del juicio divino. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio que nos brinda de estar aquí, Dios mío, a través de este medio, para clamar a ti, para orar y para llevar un estudio interesante, Dios mío, acerca de las profecías, del Apocalipsis, de los juicios venideros, Padre Santo y Padre bueno. Te suplicamos, Señor, que nos ayude, Dios mío, a nosotros a poder llevar el pan de la enseñanza de este estudio bíblico, y a los que nos escuchan y nos ven a través de estos medios, de poder entender y asimilar, Dios mío, esta enseñanza. Aquellos que estén enfermos, te suplicamos que pongas tu mano, Señor, y obre sobre sus vidas y les sane sus cuerpos, Padre enfermo. Te lo pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, y con nosotros ahora nuestro hermano Noel González. Dios bendiga a todos los hermanos en esta hermosa noche que nos regala el Señor. Saludo a todos los hermanos, les invito a que se mantengan, ¿verdad?, atentos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través del estudio de la palabra del Señor. En esta noche estaremos hablando sobre el tema de las 7 trompetas del juicio divino. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, los capítulos 8 en adelante. Pero necesitamos entender, ¿verdad?, que para llegar al área de Apocalipsis necesitamos movernos a la historia del pueblo de Israel. Pues sabemos que todo tiene un plan y un propósito en el Señor, y tenemos que conocer, ¿verdad?, para que entender cuál es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Hoy estaremos hablando, ¿verdad?, de las 7 trompetas del juicio divino. El tema de la unidad es Apocalipsis, una visión de la consumación de los tiempos. Ahí estaremos hablando de la afirmación fundamental, que el arrebatamiento de la iglesia al cielo es la única forma de escapar de los juicios de la gran tribulación. Vamos a estar más adelante, ¿verdad?, tocando por encima el tema del arrebatamiento. Y un versículo para que cada uno de nosotros meditemos. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que no seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque Apocalipsis es un libro de bendición, un libro de esperanza, pero también para los que no tienen el temor de Dios, también es un libro que representa juicios.
Amén. Pero al fin veremos, ¿verdad?, la bendición y la gloria del Señor que tiene para su iglesia y para sus hijos y para su pueblo. Bien, en esta noche, comenzando en la historia, antes de llegar al Apocalipsis, en el capítulo, ¿verdad?, en capítulos anteriores, podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 25:11, el libro de Jeremías. Jeremías era un profeta, ¿verdad?, del pueblo de Judá, y el Señor inquietaba a Jeremías que llevara un mensaje al pueblo de Judá con respecto a que buscaran a Dios, porque el pueblo de Judá pecaba, se apartaba de los preceptos del Señor, y el Señor, Dios usaba muchos profetas, pero cuando vio que el Señor, que el pueblo era de dura cerviz, usó al profeta Jeremías para llevarle una profecía de que el pueblo sería llevado en cautiverio a Babilonia por 70 años. Amén. Y eso lo vemos en el capítulo 25:11, ¿verdad? Y dice: todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. ¿Verdad? Por su obstinación en el pecado, Dios los iba a castigar llevando a los que estuvieran en cautiverio en Babilonia. La Biblia dice que Nabucodonosor invadió a Judá y se lo llevó cautivo a Babilonia. El pueblo de Judá estuvo 70 años en cautiverio en Babilonia, pero cuando estaban por cumplirse los 70 años, el profeta Daniel, que estaba en Babilonia, nos presenta la Biblia que Daniel, cuando vio que el tiempo estaba por cumplirse, los 70 años, comenzó a buscar la dirección de Dios y comenzó a humillar su corazón ante Dios. Amén. Para que el Señor le revelara qué iba a hacer con el pueblo de Israel, porque ya el tiempo de los 70 años estaba por cumplirse. A lo cual vemos que el Señor le responde a Daniel, ¿verdad? Dice la Biblia que en el capítulo 9 que Daniel buscó las profecías de Jeremías, todo lo que Jeremías había dicho, y eso le inquietó, ¿verdad?, a buscar a Dios, para buscar la dirección de Dios, para ver lo que Dios tenía para con él. Dice la Biblia que el ángel Gabriel le da una profecía a Daniel de 70 semanas. O sea, dice 70 semanas están determinadas, ¿verdad?, para el pueblo de Israel, que era la respuesta a la oración que Daniel tenía ante Dios. O sea, tenía 70 semanas Dios determinada para tratar con el pueblo de Israel. 70 semanas no es otra cosa sino que 70 semanas de 7 años. En vez de 7 días, cada semana era de 7 años, hasta completar 490 años. Cada semana se determinaba por ciertos tiempos, que más adelante vamos a estar discutiendo. ¿Cuál era el propósito de estas 70 semanas? Terminar la prevaricación. Prevaricación no es otra cosa sino que dictar órdenes en contra de la ley. Otro propósito de las 70 semanas era poner fin al pecado y expiar la iniquidad. También otro propósito era traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. O sea que el propósito de Dios era, estas 70 semanas era para cumplir el plan de Dios con respecto a lo que era el pueblo de Israel y si vamos a ver, para la humanidad completa. Dice por ahí la palabra del Señor en el 9:25 de Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. O sea que se iba a dar una orden. El rey de Babilonia en esta época había sido Ciro, después fue Darío y después Artajerjes. Amén. Ellos iban a dar una orden desde la salida de esa orden hasta que se cumpliera la reestructuración otra vez de Israel. Muchos estudiosos dicen que aproximadamente 7 semanas o 70 años se tardó la restauración.
Y dice que después de eso habrán 62 semanas, y en la semana 62, perdón, se le quitaría la vida al Mesías. Por lo tanto, ¿verdad? Si tenemos 7 semanas más 62 semanas serían 69. Pero dice la Biblia, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después vendrá el desolador con la muchedumbre de las abominaciones hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea que el Señor va a tratar con el pueblo de Israel 70 semanas. La dividimos en 7, 62, que serían 69, y una, que es la semana 70, que nosotros llamamos o conocemos como la semana de la gran tribulación. 7 años de gran tribulación. Los decretos fueron dados por el decreto de Ciro, rey de Persia. Está en Esdras 1:3. Tenemos el decreto de Darío, que fue el que buscó los archivos de Ciro. Está en Esdras 6:7. Y está el decreto de Artajerjes en Esdras 7:12 al 13. Todos ellos indican que se le estaba dando libertad al pueblo de Israel para que retornara nuevamente a la ciudad de Jerusalén para reconstruir las murallas, reconstruir el templo y reconstruir la ciudad completa. O sea, ahí entonces estamos viendo el propósito de Dios con la nación de Israel. Y como les dije anteriormente, tenemos 7 semanas más 62 semanas, que serían, esto es en años, ¿verdad? Y tenemos 69 semanas, y dice que en la semana 62 se le quita la vida al Mesías, más 7 en la semana 69 se le quitaría la vida al Mesías. Dice que luego de la muerte de Cristo es establecida la gracia salvadora. O sea que Dios trató con el pueblo de Israel por 69 semanas. Luego Jesucristo aparece en la historia. Amén. Y ya empieza el momento de la iglesia. Quiero aclarar que la iglesia no es el Israel espiritual. La iglesia es la iglesia compuesta por gentiles y por toda persona que acepta a Jesucristo como su Salvador y lo proclame, ¿verdad?, como el rey de su vida. Por lo tanto, el conteo de la semana se detiene. Hace como un paréntesis en la historia y aparece la iglesia. Dice, luego de la muerte de Cristo, ¿verdad?, se establece la iglesia. Juan 1, 11 y 12 dice lo siguiente: que el Señor Jesús a lo suyo vino, ¿verdad? Cuando dice a lo suyo, a hacer su función, a hacer su trabajo. Vino a hacer su trabajo, ¿verdad? Y dice, y lo suyo, o sea, su gente, no lo recibió. Y dice, mas a todos los que le recibieron, eres tú, soy yo, si lo aceptamos como nuestro Salvador, ¿verdad? Los recibieron, a los que creen en su nombre, los que creemos que Jesucristo vino para salvarnos y para darnos vida, amén, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que por tanto, como su gente no lo recibe, entonces toda persona que recibe a Jesucristo, amén, es entonces parte de esa iglesia que está entonces formando Jesucristo. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia no es ningún hombre, no es ninguna persona. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, no podemos poner nuestra fe en otra cosa, en otra persona, en otro ídolo, en otra religión, en otro que no sea Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, como les dije, Dios hace un paréntesis en la historia y empieza a trabajar con el ser humano por la gracia salvadora, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, el Señor Jesucristo entra en nuestros corazones, ¿verdad?, lo aceptamos como nuestro Salvador, mora con nosotros y somos entonces parte de la iglesia. La iglesia, como les dije, no es el pueblo de Israel, no es el Israel espiritual, es la iglesia. Es la gente renovada, ¿verdad?, y comprada a precio de sangre, que fue la sangre que Jesucristo vertió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado.
Ahora el trato de Dios en este momento, en este tiempo, es con la iglesia. Amén. Y ya sabemos que tenemos cerca de 2000 y tantos años, ¿verdad? Cerca de 2000 años aproximadamente, como parte de la iglesia, esperando a Cristo, sirviéndole a Cristo y guardándonos para Cristo. Por lo tanto, esta iglesia a través de los tiempos ha sido bendecida por el Señor, ha sido guiada por el Señor, amén, y ha permanecido. Por lo tanto, no dude, no se detenga en buscar a Cristo, sino siga viviendo para Él, siga guardándose para Él, porque somos parte de la iglesia. Y como somos parte de la iglesia, ¿verdad? El Señor está con nosotros, nos guía, nos dirige a todo lugar, ¿verdad? Hay otra partecita aquí bien interesante, que el Señor, mientras estemos como cuerpo de la iglesia, habrá un momento en que el Señor vendrá a buscar su iglesia, lo que nosotros conocemos como arrebatamiento de la iglesia. Nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia, una vez sea levantada la iglesia, comienza lo que se llama el tiempo de la gran tribulación. Para eso tenemos el Romanos 11, 25 al 26. Dice que Israel, una cita bíblica, ¿verdad? Y Romanos 11, 25 al 26, que sería bueno que la anotara ahí en su casita y la buscara y la estudiara. Dice que Israel ha estado endurecido en parte, ¿verdad? Su corazón se endureció cuando vino a Cristo, ¿verdad? No lo aceptaron. Ha estado endurecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que el tiempo de los gentiles de la iglesia, ¿verdad?, se cumpla. Y luego que ese tiempo de la iglesia se cumpla, dice, y luego de todo esto, todo Israel será salvo. O sea que continúa el trato de Dios con Israel. Por ahora está tratando el tiempo de la gracia, que Dios está tratando con su iglesia. Pero una vez su iglesia sea arrebatada, el Señor comienza la semana 70 para tratar con Israel. Eso es bien importante que lo entendamos, ¿verdad, hermano? Porque tenemos que confiar en Dios, guardarnos para Dios, para que cuando el Señor se lleve su iglesia, que puede ser en cualquier momento, puede ser ahora, amén, estemos preparados para irnos con Él. Amén. Y luego, ¿verdad? Luego que el Señor levante su iglesia, comienza la semana número 70, o sea, la gran tribulación. Como está escrito, dice, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y hay otra cita bien interesante que nos da esperanza y nos da confianza en Dios. La podemos buscar en Apocalipsis 3:10, que hablándole a una de las iglesias, el Señor les dice, el ángel, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. O sea, por cuanto nos hemos guardado para Dios, el Señor nos va a guardar de todas esas pruebas y todas esas tribulaciones que van a venir. Por lo tanto, confiemos en el Señor, que Dios está con nosotros, y que busquemos más de Él cada día para que cuando ese momento del arrebatamiento, que está muy próximo a suceder, podamos, ¿verdad?, irnos con Él. Amén. Tesalonicenses, ¿verdad? Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos habla, ¿verdad?, de ese hermoso momento del arrebatamiento. Amén. Donde el Señor, ¿verdad?, inspira al apóstol Pablo para que nos hable con respecto a eso. Dice que no ignoréis a causa de los que duermen, porque los tesalonicenses pensaban que, como estaban hablando de que el Señor venía pronto, como la gente se estaba muriendo, ellos pensaban que ya se perdían. Pero el apóstol le dice, no ignoren a causa, ¿verdad?, de los que duermen, sino que el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor y estar siempre con el Señor. Amén. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, alabado el Señor. Bien, y dice aquí la palabra también en Corintios, como lo tuvieron en estudios anteriores mencionando, que aquí dice que el apóstol nos da un misterio. Un misterio es algo que está oculto, ¿verdad?, pero que sale a la luz, algo que es revelado. Dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea que el evento del rapto o arrebatamiento de la iglesia es un evento que es sorpresa.
Y la Biblia dice en otro lugar por allí que el Señor viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Porque uno no sabe a qué hora viene el ladrón. Pero que también la misma Biblia nos dice, pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto quiere decir que nosotros, a través de las profecías que se van cumpliendo, los momentos que estamos pasando, nos estamos dando cuenta que el arrebatamiento y la venida del Señor está cerca. Por lo tanto, tenemos que, ¿verdad?, afianzarnos más buscando al Señor. Amén. Luego del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad?, como les dije ahorita, dará comienzo la semana número 70, que es la semana del trato de Dios con Israel, la última semana del trato de Dios con Israel. Esta semana culmina, ¿verdad?, con el plan de Dios para el pueblo de Israel y para la humanidad, porque luego de esto vendrá el milenio y luego entraremos a la eternidad. Juan, ¿verdad?, que fue quien escribe, ¿verdad?, el Apocalipsis, fue exiliado o llevado, ¿verdad?, al exilio a la isla de Patmos, y allí recibió una visión de los tiempos y eventos futuros, ¿verdad? Juan fue castigado por predicar el Evangelio, por anunciar la buena nueva del Evangelio, y fue llevado, ¿verdad?, exiliado. O sea, exiliado es que lo sacaron, lo dejaron solo en una isla, al abandono, amén. Pero en ese lugar donde él se encontraba, Dios comenzó a hacer una obra especial en su vida y le dio una de las visiones, ¿verdad?, más tremendas, más gloriosas de la Biblia, ¿verdad? Porque estamos hablando de toda la consumación de los tiempos, se la reveló a Juan en la isla de Patmos. Este libro Apocalipsis tiene muchas enseñanzas, muchas estructuras, pero en esta noche vamos a estar hablando con respecto, ¿verdad?, a las 7 trompetas del juicio divino. La lección última que tuvimos, que fue en la congregación, no la pudimos transmitir, estuvimos hablando, ¿verdad?, de los 7 sellos del juicio divino. Y se mencionaron los eventos que iban a pasar en cada uno de ellos. Pero lo que era el juicio, el sello número 7, nos hablaba de las 7 trompetas. Por lo tanto, esto es una continuación de los sellos. Si vamos a ver, el sello número 7 hace como una presentación de lo que son las 7 trompetas. Vamos a estar estudiando, ¿verdad?, referente al sello número 7, que es el que marca las 7 trompetas del juicio divino. Las trompetas, ¿verdad?, se usan, usted sabe que es un instrumento que se usa para anunciar diferentes momentos. Hay momentos de guerra, momentos de reinado, de coronaciones, de llamados a ciertas actividades. Por eso la importancia, ¿verdad?, de las trompetas. En este caso, las trompetas anuncian eventos de juicios divinos, eventos catastróficos. Amén. Y en esta ocasión, estas trompetas anuncian los juicios tercios. ¿Por qué decimos juicios tercios? Porque estas trompetas, cada vez que hay un juicio, elimina o una tercera parte de los árboles, o una tercera parte de los animales, o una tercera parte de la humanidad. Por eso decimos juicios tercios. Amén. Y dice aquí la palabra del Señor: cuando se abrió el 7º sello, se hizo silencio como por media hora. Tenemos que ir a los sellos porque este 7º sello es apertura para las 7 trompetas. Cuando se abre este 7º sello, dice que se hizo silencio como por media hora, o sea, hubo una solemnidad. Amén. En el momento que se está llevando a cabo esta apertura de este sello, solemnidad es para prepararse para la presentación de lo que viene, ¿verdad? 7 ángeles de pies ante Dios se les dieron 7 trompetas. Dice la palabra que había 7 ángeles ante Dios, y a cada uno de ellos se le dio 7 trompetas. Dice que otro ángel que estaba frente de ellos tomó el incensario y se le
y se le dio incienso para añadirlo a las oraciones, ¿verdad?, de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego y lo lanzó sobre la tierra. Esto es indicativo de que los juicios, ¿verdad?, estaban por dar comienzo, o el propósito de las 7 trompetas estaba por dar comienzo. Amén. Por lo tanto, vamos a la primera trompeta. La primera trompeta, ¿verdad?, en el capítulo 8, versículo 7 de Apocalipsis, nos habla, ¿verdad?, de que cuando el ángel, ¿verdad?, tocó la trompeta, habla de una lluvia de granizo y fuego mezclado con sangre. O sea, el primer juicio que nos presenta la Biblia habla de una lluvia de granizo, ¿verdad?, y fuego. Ustedes saben, nosotros sabemos que los granizos son de hielo. Amén. Son de hielo y si dice que hay fuego, ¿verdad?, pues muchos intérpretes dicen que, aunque lo menciona como granizo, muchos intérpretes piensan que pudo haber sido, ¿verdad?, quizás un meteoro o piezas de algún asteroide o algo que se rompe al entrar a la atmósfera, y por eso es que caen como piedra, ¿verdad?, y caen como fuego. Esas son algunas interpretaciones que tienen algunos de los escritores, de los que piensan, ¿verdad?, que puede ser algún fragmento de algún meteoro. Y dice que la tercera parte de los árboles se quemó. O sea, ya vemos que, como le dije ahorita, juicios tercios, la tercera parte, ¿verdad?, de los árboles se quemó. Por lo tanto, cuando se queman los árboles, se daña, hay erosión, ¿verdad?, hay falta de oxígeno, hay contaminación, ¿verdad?, y cuántas cosas más. La fotosíntesis no se desarrolla como debiera porque no hay árboles. Los árboles son filtros, ¿verdad?, para el ambiente. Si no hay muchos árboles, entonces hay contaminación, falta de oxígeno. Inclusive la humanidad ya empieza a tener directamente problemas de salud y cuántas cosas, ¿verdad?, a consecuencia de este primer juicio, de esta primera trompeta. Amén. La segunda trompeta, en el versículo 8, nos habla, como la describe, ¿verdad?, porque no tiene la imagen exacta de lo que cómo compararlo, como no sabe exactamente lo que dice, que lo compara como una gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada al mar. Algunos dicen que pudiera ser un cometa. La cuestión es que este asteroide o este cometa o esto que se precipita al mar, nos dice la palabra, que acaba con la tercera parte de la vida marina. O sea, los peces, los animales del mar, dice que terminó con la tercera parte. Por lo tanto, ya hay las personas que vivían de la pesca, las personas que vivían de lo marino, todas esas personas se vieron afectadas. Por lo tanto, directamente ya está afectando, ¿verdad?, la humanidad. Y acaba con la tercera parte de la vida marina. Otro juicio terciario, como lo hablamos ahorita. Y también terminó con la tercera parte de los navíos, o sea, de las embarcaciones, transporte. La tercera parte de los navíos se vio afectada. Entonces, ahora entramos a la que es la tercera trompeta. La tercera trompeta dice que cayó una gran estrella ardiendo y contaminó o envenenó la tercera parte del agua, de los ríos o fuentes. O sea, que ahora cae una piedra ardiendo y contamina todo lo que es el agua potable, una tercera parte del agua potable. Por lo tanto, ahora los seres humanos, si tomaban esa agua, morían. Por lo tanto, no era únicamente amarga, sino que era venenosa. Algunas personas, ¿verdad?, que piensan que ya esta trompeta se cumplió, porque hay también que no piensan como nosotros. Hay personas que piensan que ya eso se cumplió. Muchos lo comparaban con Chernobyl,
acuerdan en Chernobyl que había un reactor nuclear? Ese reactor nuclear, cuando explotó, contaminó todo el área donde ellos estaban. Y Chernobyl no significa otra cosa, sino que ajeno o amargo. Por eso mucha gente piensa, y aunque es erróneamente, piensan que el caso de Chernobyl fue este cumplimiento de esta profecía, pero eso no es así, ¿verdad? Lo sabemos, ¿verdad? Que no es así. Pudiera ser, ¿verdad? También algún ataque nuclear que cayó en el agua y la dañó y la contaminó, porque la radiación contamina, ¿verdad? Todo lo que toca. Amén. Por lo tanto, ya tenemos, ¿verdad? Que vemos que en la tercera trompeta ya seguimos viendo, ¿verdad? Cómo los juicios de Dios siguen cayendo y cómo cada día se van ampliando. Y usted dirá, pero ¿por qué usted nos habla de los juicios? Porque sencillamente el Señor a veces usa juicios para que la gente trate de reaccionar y trate de volverse a Él. Pero a veces el ser humano, ¿verdad? Es duro de servir. No quiere torcer su brazo ante el Señor, no quiere someterse al Señor y sigue igual que como si nada, ¿verdad? Y eso tenemos experiencia nosotros, ¿verdad? Cuántas situaciones hemos pasado en los últimos años en Puerto Rico, ¿verdad? De tormentas, de temblores, de pandemia, amén. Y sigue el ser humano siendo igual de rebelde al Señor. El que busca a Dios lo busca, y el que es rebelde sigue más rebelde cada día. Pero es interesante, ¿verdad? Que el Señor le presenta la gracia, le presenta el amor y también le presenta el dolor para que lo busquen, ¿verdad? Porque lo que no viene por amor, que venga por dolor, pero el Señor le da la oportunidad de cualquier forma para que se alleguen a Él y alcancen misericordia. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Enseñarles en esta hora, que tenemos el momento ahora de buscar a Dios y de guardarnos para Él, para que cuando Él levante su iglesia, irnos con Él en el rapto y no pasar por esta situación difícil que va a pasar el planeta Tierra. Amén. La cuarta trompeta. Cuarta trompeta está en el versículo 12. Dice que la tercera parte de las estrellas fue herida, y el sol y la luna, o sea, hubo tinieblas. Esta cuarta trompeta es un momento, ¿verdad?, en que van a haber grandes tinieblas. Tercera parte, ¿verdad?, del sol y de la luna y de las estrellas se cubre, por lo tanto va a haber grandes tinieblas en una tercera parte del globo terráqueo. Amén. Tan cerca como, ¿verdad?, como esta semana, ayer, el volcán que explotó en esa islita allí en las Filipinas, subió una nube que cubrió toda esa área y la dejó completamente, ¿verdad?, a oscura. Amén. Y no fue la tercera parte de la Tierra, pero inquietó a casi todo el planeta Tierra, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo a veces suceden cosas que uno no piensa, pero que Dios lo hace para que todo el mundo sepa que los juicios que van a venir más adelante son unos juicios más severos. Y vimos eso en esta semana, ¿verdad? Y cómo la gente se inquietó. Cuánto mayor, ¿verdad?, cuando veamos tantas tinieblas cubriendo el planeta Tierra. Amén. Por lo tanto, aferrémonos al Señor y busquemos de Dios más cada día. Entonces, ya en la cuarta trompeta, ¿verdad?, que ya prácticamente es la parte donde se termina esta parte con tinieblas. Dice que otro ángel, en el versículo 13, otro ángel volaba, y ahora la situación era más difícil todavía, porque dice, otro ángel volaba y decía, tres ay de los que moran en la tierra a causa de los próximos 3 toques de trompeta. O sea que los primeros 4 toques de trompeta fueron juicios terciarios, ¿verdad? Pero que ahora dice que la situación va a ser mucho más severa. O sea que eso es como caminar entre piedras, descalzo, y de momento en tus pisadas te encuentres como un clavito, ¿verdad? Que el puyazo como que duele un poquito más. Pero ojalá y fuera así, va a ser un poquito más severo que todo eso. Por lo tanto, vamos a ver qué nos enseña la palabra a continuación.
Se les llama, ¿verdad?, ayes a estos juicios, ¿verdad?, que vendrían ahora en la trompeta número 5, 6 y 7, porque iban a ser juicios mucho más terribles, más severos que lo que habían recibido anteriormente. En la 9.1, ¿verdad?, de Apocalipsis 9.1, se toca la trompeta número 5. La trompeta 5 es el primer ay. Y dice ahí que una estrella cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del abismo y salieron langostas, ¿verdad? Y se le dio orden de que hiciesen daño a las personas que no tuviesen la marca de Dios en su frente, que no los matasen, pero que los atormentaran por 5 meses. Y dice que muchos buscaban la muerte y no la hallaban. Dice que su jefe es Abadón, o el destructor. En esta trompeta, en este primer ay, cae una piedra y abre los abismos. Y son desatados una serie de demonios, ¿verdad? Ahí lo describen como langostas, como escorpiones, y lo describen, pero son demonios para atormentar a los humanos, ¿verdad?, que no tienen la marca de Dios en su frente, a tal grado que los destruyen emocionalmente, los atormentan, le dan violencia, cuánta cosa, ¿verdad?, dentro de sus mentes, de sus cuerpos y su vida, pero no le permite que mueran. O sea, que van a sufrir depresiones y cuánta cosa, ¿verdad?, que les daña la vida, les daña la existencia, y los atormenta, los hace sentir infelices. Amén. Pero no mueren. Y se le da orden que no toquen ni la hierba, ni los árboles, ni los animales, únicamente a los humanos. Amén. Ese es el ay. Y es de tal manera que va a cubrir tantas personas, ¿verdad?, que por eso es que es un ay, que es un sufrir demasiado terrible, ¿verdad?, para la humanidad. La próxima trompeta, la sexta trompeta, es un segundo ay. Por lo tanto, el segundo ay, el ángel pasa y dice: ya el primer ay pasó, pero presenta que ahora viene el segundo ay, ¿verdad?, que va a ser un poco más severo que el primero. Y dice que una voz de entre los 4 cuernos, ¿verdad?, del altar decía: desata a los 4 ángeles que están cerca del río Éufrates. El río Éufrates dice que menciona que hay 4 ángeles. Dice: desata a los 4 ángeles que están en esa área del río Éufrates para matar. Ahora vienen los juicios terciarios de nuevo, una tercera parte de la humanidad. Ya en los juicios anteriores, parte de la humanidad había muerto, porque por el agua amarga, el agua envenenada, algunos murieron, quizás por la piedra aquella que cuando caen mueren algunos. Pero ahora es un anuncio, ¿verdad?, como a los ángeles que están en esa área, porque ahí se va a desatar una guerra tremenda. ¿Amén? Y esa guerra muere una tercera parte de la humanidad. Y el número de los jinetes era 200 millones. Algunos dicen que podría ser, ¿verdad?, el gobierno de China o el ejército de China. China es uno de los países que tiene 1.300 millones de habitantes. También esa área del Éufrates, eso es cerca de Irak, ¿amén?, Babilonia, por esa región. Amén. Y usted sabe que en esa región hay muchos países que están en constante guerra. Amén. Y por lo tanto, muchos escritores piensan que pudiera ser el ejército de China, que es el más grande, ¿verdad?, en la actualidad, y es una de las potencias más grandes del mundo actualmente. Estados Unidos y China está casi yéndose al frente, porque tiene gran poderío militar, tiene unos ejércitos de los más grandes del mundo, amén, y está bastante bien preparado militarmente. Otra potencia está muy grande también es Rusia, amén, y Irán y Estados Unidos, amén. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado actualmente
en esas regiones hay unos conflictos de Rusia con Ucrania, ¿verdad? Y tenemos también a China, por otra esquina con Taiwán, y tenemos a Israel que está como con Israel, como con conflictos también. O sea que algo se está cocinando en esa área, pero esperemos, ¿verdad?, en Dios no estar aquí cuando todas esas cosas sucedan, porque sabemos que Dios está a las puertas y viene por su iglesia. Alabado el Señor. Amén. Y dice la Biblia que ni aún así se arrepintieron con todas esas juicios, ¿verdad?, que tuvieron y que vieron. Ni aún así se arrepintieron. Amén. Y luego de la sexta trompeta, ¿verdad?, ahora venimos a la séptima trompeta y el tercer ay. La séptima trompeta, Apocalipsis 17 dice lo siguiente de la séptima trompeta, porque esta es una trompeta como que marca, ¿verdad?, un punto en específico. Dice: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, y el misterio de Dios se consumará como él lo anunció, y el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos. O sea, marca el inicio de los eventos que culminarán en la venida de Cristo a la tierra. O sea que esta trompeta es bien interesante, ¿verdad? Porque marca de ahí en adelante es el momento cuando comienza ya, ¿verdad?, el preparativo de Cristo para retornar a la tierra. Amén. Esto esto no dura un día, ¿verdad? Esto es un proceso, ¿verdad? Pero esta trompeta marca ese punto final. Cuando él le anunció a los profetas, ¿verdad?, de que iba a restaurar la nación de Israel, cuando él le anunció a los profetas toda esta situación de momentos, ¿verdad?, que iba a estar viviendo el pueblo de Israel, en ese momento, ahora esta trompeta marca ese tiempo. Dice por aquí que cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, ¿verdad?, sucedieron varias cosas en el cielo. Dice que tocó la trompeta y hubo exaltación al Señor y a su Cristo. En el 11:18 lo podemos ver. El 18. ¿Verdad? Cuando suena esa trompeta, empiezan a adorar al Señor, a su Cristo, a Dios, el poderoso. Amén. Y cuántas cosas, ¿verdad? Engrandeciendo el nombre del Señor. Porque ya estaban casi llegando a la culminación de los tiempos. Pero que cuando todo eso, ¿verdad?, se está saltando al Señor, porque ya el Señor viene, ¿verdad?, está en el proceso de venir a la tierra, dice que las naciones se airaron. Es el segundo evento, ¿verdad? El Señor le saltan, los ángeles, los 24 ancianos, todo el mundo adora al Señor, y eso a los habitantes de la tierra no les gustó la idea, ¿verdad? Se sentían no querían exaltar ni reconocer el señorío del Señor, de Jesucristo, y entonces se airaron las naciones, ¿verdad? Y hubo gran furia, ¿verdad?, de los incrédulos, de los que no creían en Dios. Creó un coraje terrible en ellos. Y entonces, al enterarse, ¿verdad?, de que el gobierno de Cristo se establecería en la tierra. O sea que el ser humano, ¿verdad?, cuando no conoce al Señor por todo, ¿verdad?, tú le mencionas a Dios y como quiera hablan en contra de Él. Es como ahora mismo hay muchos sectores que a nosotros nos llaman los fundamentalistas, ¿verdad? Por no decirnos ni cristianos, dicen los fundamentalistas, por creer en Jesucristo y por tratar de vivir para Él y de hacer las cosas que a Dios le agradan. Pues el ser humano en este tiempo final todavía es igual, ¿verdad? Porque aunque han visto tantas situaciones, lo que ha hecho es que se volvió más rebelde en contra de Dios. Y entonces, como el ser humano se volvió rebelde en contra de Dios, eso es todo en este séptimo sello, ¿verdad? En esta séptima trompeta, que es el tercer ay, pues entonces la ira de Dios se va a revelar. Pues en esta trompeta lo que hace entonces es que la ira de Dios se revela y van entonces los juicios, ¿verdad?, para la tierra, ¿verdad?
Por lo tanto, esta séptima trompeta, ¿verdad? Incluye el reconocimiento de Dios, ¿verdad? La exaltación del Señor, ¿verdad? Pero incluye también la ira de Dios, ¿verdad? En contra de aquellos que no reconocen el señorío de Jesucristo. Por lo tanto, esta trompeta, ¿verdad? También representa también una promesa de comunión con Dios y a los creyentes. O sea, que en el momento final, luego de todos los tiempos, ¿verdad? La iglesia estará en comunión con Dios, y el pueblo y el ser humano estará en comunión con Dios. Y al fin y al cabo, ¿verdad? Al igual que el séptimo sello, ¿verdad? Cuando comenzamos con el estudio de las trompetas, el séptimo sello incluía las 7 trompetas. Ahora también la séptima trompeta, o el tercer ay, incluye las 7 copas de la ira de Dios. Amén. Ya eso se va a ver en otros momentos, ¿verdad? Pero esa séptima trompeta te concluye, ¿verdad? Con más adelante, que va a incluir las 7 copas de la ira de Dios. Por lo tanto, es momento, ¿verdad?, de reflexionar cómo está nuestra vida con el Señor. Amén. Y guiarnos, ¿verdad?, a un acercamiento con Dios. Exhorto a que estudien la palabra, que busquen en sus hogares libros, se instruyan, amén, que se consagren al Señor, amén, porque sabemos que los tiempos son peligrosos. La violencia en nuestro país, en nuestra tierra, está creciendo. Eso es indicativo de que Dios está a las puertas, amén, para que cuando el Señor venga no nos tome por sorpresa. Y al final, ¿verdad?, quiero hacer unos apuntes, ¿verdad? Que cuando usted lee en Apocalipsis, dice la final trompeta de Corintios, ¿verdad? No es la final trompeta que aparece en el capítulo 11, ¿verdad?, de aquí de Apocalipsis, porque muchas personas confunden que cuando en Corintios se habla de la final trompeta, que seremos transformados. Muchas personas dicen que es esta trompeta número 7 del capítulo 11 de Apocalipsis, pero no es la misma trompeta, por si acaso, ¿verdad? Que no nos vayamos a pensar que el rapto entonces va a ser más adelante. Y también una importancia, la trompeta, cuando suena en la que mencionan en Corintios, dice que es para resurrección y para salvación. La de Apocalipsis es para juicio, por lo tanto no es la misma trompeta, ¿verdad? Cuando se usa en Tesalonicense, que el apóstol escribe, ¿verdad?, que con trompeta de Dios, entonces el término que se usa es trompeta de Dios, ¿verdad? No es la séptima trompeta ni final trompeta allí se usa el término trompeta de Dios, que este término trompeta de Dios se ha usado 2 veces. Se usó en el Sinaí, cuando Moisés estaba allí con el Señor y se estaba hablando de la ley, y lo usa ahora el apóstol con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén. Y no es la séptima trompeta, ¿oyeron? No se confunda, si se confunde, después trae problemas espirituales. Amén. Así que todas estas cositas, ¿verdad?, se las dejo para que usted analice, usted estudie y se instruya cada día más y más en la palabra del Señor. Así que Dios los bendiga, Dios les guarde. Y ahí donde está en su hogar, ¿verdad?, les invito a que incline el rostro, ¿verdad?, y presente su vida al Señor, y presente nuestra isla de Puerto Rico, ¿verdad? Queremos que Dios visite nuestra tierra. Amén. Estamos viendo mucha violencia en nuestro pueblo, en nuestros barrios, algo que antes no se veía. Queremos que Dios, ¿verdad?, haga un milagro y que Dios obre en esta situación de esta pandemia, porque la verdad que necesitamos que Dios ministre nuestra vida. Y ahí donde está, le invito a inclinarme el rostro y presentamos en oración. Padre Santo, Padre bueno, estamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Te damos gracias a Dios porque eres bueno. Gracias a Dios por tu misericordia. Te pedimos, Padre, que tu mano poderosa, tu mano de amor, tu mano de misericordia sea, mi Dios, sobre nuestra tierra.
Señor, sé tú obrando milagros y prodigios en nuestra tierra. Sé tú sanando, Dios mío, nuestra tierra, Padre. Mira nuestras familias, nuestros hogares, Señor. Cuídalos, Señor. Padre, que tu presencia esté con nosotros en todo tiempo, Padre. Que tu fortaleza sea con nosotros. Guíanos, Señor. Cuídanos, Padre. Y que seamos mejores creyentes, mejores siervos tuyos cada día. Bendice a la familia, Señor. Los que nos están viendo a través de esta red, como le dicen, hermano. Pero te pido que tú, Señor, seas ministrando a cada vida que nos ve, cada vida que nos escucha, Señor. Y que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Gracias por Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les guarde y adelante siempre en el Señor.